Hola, bienvenido a un capítulo más en la física. Bienvenidos también a los nuevos suscriptores. Esta vez estudiaremos el movimiento armónico simple. Acompáñame hasta el final de este video y te enseñaré lo que necesitas saber para entender este interesante tema. Vamos a ello. Bien, comenzamos. A lo largo del estudio de la física hemos ido viendo diferentes o distintos tipos de movimientos, como el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento vertical de caída libre, el movimiento parabólico, el movimiento circunferencial. Finalmente, estos movimientos están representados por un conjunto, un grupo de ecuaciones que me permiten o que me sirven representar o caracterizar el movimiento, caracterizarlo, digamos, matemáticamente a cada tipo de movimiento. En este caso veremos el movimiento armónico simple. Entonces también el movimiento armónico simple tendrá una serie de ecuaciones que permiten representar y caracterizar a este tipo de movimiento. En este caso el movimiento armónico simple tiene que tener o cumplir algunas condiciones para que sea llamado como tal. Aquí les muestro. Un movimiento armónico simple tiene que ser oscilatorio, un movimiento armónico simple tiene que ser periódico, tiene que presentar el cuerpo que experimente ese movimiento armónico simple, tiene que estar sujeto o tiene que experimentar una fuerza que se le llama fuerza recuperadora, que tiene que tener esta característica. La fuerza recuperadora debe ser proporcional a la posición que tenga durante su movimiento. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en un gráfico que esquematice mejor lo que es el movimiento armónico simple. Entonces debemos comenzar con algunos conceptos previos, como son el movimiento oscilatorio y el movimiento periódico. Aquí estoy mostrando un pequeño resumen de qué es un movimiento oscilatorio. En pocas palabras podemos decir que un movimiento oscilatorio simplemente es un movimiento de ida y de vuelta, un movimiento de vaivén se le dice. Por ejemplo, mostrando aquí, por aquí tengo esto de aquí es un ovillito de lana que se le pedí prestado a mi gato para el experimento por la ciencia. Tenemos que hacerlo. Entonces, más o menos para esquematizar lo que está aquí representado, ¿de acuerdo? Sujetamos una esferita o una pelotita y la soltamos. Desde la posición A irá hasta la posición B y luego regresará a la A y a la B y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, como es un movimiento de ida y vuelta, es un movimiento de vaivén, pulsamos ida y vuelta, movimiento de vaivén. Entonces, se dice que cuando parte en A, llega a B y regresa a A, ha dado una oscilación. Entonces, el movimiento de vaivén, ida, vuelta, una oscilación. ¿Correcto? Entonces, de esa manera representamos o caracterizamos a un movimiento oscilatorio. Oscilatorio. Ups, lo siento, se cayó. Bueno, no importa. Continuamos. Movimiento periódico. Se dice que un movimiento es periódico cuando este ocurre cada cierto tiempo. Un tiempo definido. Esto nos obliga a manejar una nueva magnitud, que es el periodo. En este caso el periodo lo podemos calcular como el tiempo total empleado entre el número total de eventos. Entiéndase por evento a un ciclo, a algo que ocurre repetitivamente. En este caso podemos citar el ejemplo de un movimiento circunferencial. El evento sería dar una vuelta. Entonces el tiempo que tarda en dar una vuelta sería en este caso el periodo. Entonces, el evento sería dar una vuelta. Lo mismo ocurriría cuando la Tierra da la vuelta al Sol, por ejemplo. El evento sería dar la vuelta al Sol. Entonces ese sería un evento. El tiempo que tarda en ese evento sería el periodo, ¿correcto? Eso también nos lleva a estudiar una magnitud relacionada, que es la frecuencia. La frecuencia, si se dan cuenta claramente, que es el inverso del periodo, de esta expresión. El tiempo empleado está aquí abajo, el número de eventos está arriba. Por cierto, me estaba olvidando, el tiempo empleado, y esto es un número, el tiempo se medirá con el sistema internacional en segundos. Entonces las unidades del periodo son los segundos, ¿ok?
En este caso la frecuencia, si es la inversa, está al revés, entonces la magnitud o las unidades de la frecuencia sería 1 sobre segundo. En este caso, esta nueva magnitud esas nuevas unidades tienen un nombre, ¿correcto? La dimensión de la frecuencia es 1 sobre segundo y 1 sobre segundo es el hertz. Se escribe de esta manera y se simboliza con la Hz, ¿de acuerdo? Entonces claramente de las expresiones aquí mostradas se pueden dar cuenta que una es la inversa de la otra. El periodo es la inversa de la frecuencia y también podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. Se puede representar matemáticamente una relación inversa de esta forma. En este caso, tomando la frecuencia será la inversa del periodo. Entonces, a continuación vamos a ver el modelo físico ya del movimiento armónico simple. Vamos a ello. Bien, continuamos ahora con el estudio físico del movimiento armónico simple, la situación física que ocurre, como tomamos como ejemplo a un bloquecito de masa m que está sujeto a un resorte que también está sujeto a una pared. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Consideramos una superficie lisa y vamos a colocar este bloquecito, lo vamos a desplazar hacia la derecha una longitud tal como A. Esta longitud A se va a llamar amplitud. Entonces vamos a desplazarlo a esta posición, en este caso, de aquí a acá. Lo trasladamos a esta posición y conforme nos vamos alejando de una posición en la cual la fuerza resultante es cero, es decir, el resorte no está estirado, y por acción-reacción el peso y la normal se compensan. Entonces aquí, al no haber fuerza elástica, estamos indicando que aquí la fuerza resultante es cero, este bloquecito de masa m está en equilibrio. Entonces cuando cambiamos de su posición de equilibrio, la posición en la cual la fuerza resultante es cero, se llamaremos posición de equilibrio. Cuando lo alejamos de su posición de equilibrio a esta posición, nos damos cuenta que conforme alejamos el bloque, en ese momento el resorte se estira. Cuando el resorte está estirado, ya habíamos estudiado la fuerza elástica en videos previos, te dejo el link en la descripción del video si te lo perdiste. Entonces decíamos en ese entonces que al ser estirado el resorte pretende recuperar su longitud natural. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ejercer una fuerza para recuperar su longitud natural. Entonces, si esta es la longitud natural del resorte, al estirarlo va a ejercer una fuerza que está apuntando hacia la posición de equilibrio. Entonces, en este momento, aquí soltamos el bloque. Soltamos velocidad inicial, velocidad 0 en el extremo. En este momento la fuerza elástica será máxima y a partir de este momento el bloque, por acción de la fuerza elástica, se desliza hacia la izquierda. Cuando pasa nuevamente por la posición de equilibrio, al no haber fuerza resultante, por la inercia del movimiento, entonces esto continúa moviéndose a la izquierda. Aquí se dice que en la posición de equilibrio el bloquecito está experimentando una velocidad máxima, ¿correcto? Y llega nuevamente hacia el extremo comprimiendo el resorte. En este lado está estirado y de este lado está comprimido. Entonces, a partir de aquí hacia la izquierda, el resorte se está comprimiendo. Entonces, en ese momento, el resorte no quiere estar comprimido, quiere estirarse nuevamente, entonces ejerce una fuerza, la fuerza elástica la ejerce en el otro sentido. Entonces, cada vez que el bloque va avanzando, la fuerza elástica está apuntando hacia allá, va disminuyendo su velocidad hasta que se hace cero y nuevamente vuelve a ocurrir. Si nos damos cuenta, en este movimiento que es rectilíneo, es un movimiento de vaivén, movimiento oscilatorio, es un movimiento en el cual el tiempo de ida es igual al tiempo de regreso, movimiento periódico, y la fuerza que está actuando sobre la masa tiene la característica de un movimiento armónico simple, de la fuerza que gobierna un movimiento armónico simple, que es proporcional a la posición, a la longitud, al estiramiento del resorte. En este caso la fuerza elástica, recordemos que es K por X, tiene la misma forma, entonces podemos decir que un movimiento de este tipo se denomina movimiento armónico simple. Entonces esas son las características de un movimiento armónico simple. Al ser la superficie lisa y solamente estar actuando la fuerza elástica,
decimos también que la energía en este sistema se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si estamos tomando la posición de equilibrio en un sistema cartesiano, diremos que la posición x igual a 0 es la posición de equilibrio, entonces hacia la derecha de él, positivos, hacia la izquierda de él, negativos. Posición máxima a la derecha, más a, que es la amplitud, regresará a la posición de equilibrio, luego a la posición máxima a la izquierda, menos a, menos la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que notamos. En este punto, la fuerza elástica nuevamente es máxima, la velocidad es 0 y vuelve a comenzar. ¿De acuerdo? Eso sucede, o eso caracteriza a un movimiento armónico simple. Entonces, así se describiría un movimiento armónico simple. Nos damos cuenta de la segunda ley de Newton, que si la fuerza resultante es masa por aceleración, teniendo la fuerza resultante en el tramo desde la posición de equilibrio hacia la derecha, la fuerza resultante es hacia la izquierda. Eso significa que la aceleración también es a la izquierda. Recordemos que la aceleración y la fuerza resultante tendrán el mismo o la misma dirección, ¿correcto? Entonces, cuando la fuerza resultante va para la izquierda en este tramo, la aceleración también. Entonces, mientras el bloque se mueva hacia allá, la aceleración está en contra, está desacelerando en todo momento. De aquí para acá va desacelerando hasta que se detiene, luego de aquí para allá vuelve a acelerar en esta posición, velocidad máxima, llega acá y a partir de aquí la fuerza es opuesta. La fuerza es opuesta significa que la aceleración es hacia la derecha. Si la aceleración es hacia la derecha y el bloque se mueve hacia la izquierda, significa que está desacelerando. En algún momento se detiene y continúa. Esta explicación es por la segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen, que gobiernan el movimiento armónico simple? Aquí muestro las ecuaciones básicas de la posición respecto del tiempo, la posición en el tiempo, cómo va cambiando, la velocidad en el tiempo y la aceleración en el tiempo. Es una expresión con senos y cosenos, y seguramente si revisan la bibliografía van a poder encontrar que de repente aquí también lo pueden representar como la función coseno. No significa que esté mal, solo que el análisis ha sido de otra manera. Con respecto al desarrollo de estas ecuaciones, porque aquí están mostradas así nada más, voy a dejarte en la descripción del video un enlace hacia el video donde demuestro o cómo se relaciona el movimiento armónico simple con un movimiento circunferencial uniforme. Eso para deducir estas fórmulas que tenemos aquí, porque finalmente la deducción formal, analítica, ya tiene que ver con un cálculo superior, entonces es un poquito más enredoso de manejar. Entonces, para ese caso se va a hacer una analogía entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple para llegar a estas expresiones. Es una manera práctica de poder encontrar estas ecuaciones. Además, también las otras deducciones que vamos a ver a continuación, que faltan aquí en las ecuaciones del movimiento armónico simple. En este caso, la posición respecto del tiempo tiene que ver con la amplitud, el seno de Wt más alfa. W, el omega en este caso, sería la frecuencia cíclica, que se puede calcular también como la raíz cuadrada de K, la constante de rigidez, sobre la masa del bloque, la masa que está oscilando. La constante de rigidez, recordemos que es una característica propia de cada resorte, ¿correcto? Entonces así podemos calcular la frecuencia cíclica. Alfa es llamado ángulo de fase inicial, que lo podemos calcular cuando el tiempo es igual a 0. El ángulo de fase inicial nos sirve o nos caracteriza la posición inicial en la cual estamos analizando este movimiento, ¿de acuerdo? Entonces ahora a continuación vamos a ver las otras expresiones que faltan por aquí. Por cuestiones de espacio no están aquí escritas, entonces vamos a hacer un artificio, un poco de magia para borrar esto y que aparezcan las otras fórmulas, ¿de acuerdo? Ahí vamos. Listo, y aquí tenemos el otro grupo de ecuaciones que se deducen también
las ecuaciones anteriores. Las ecuaciones anteriores son más generales en funciones de senos y cosenos. De hecho, las funciones seno y coseno se llaman funciones armónicas, de ahí el nombre de movimiento armónico simple. Entonces, las fórmulas que también hay que tener en cuenta a la hora de resolver las aplicaciones referidas a este tema será la de la velocidad, que hay un pequeño cambio aquí. Se puede calcular también de esta manera la amplitud, recordando que la amplitud es A, X es la posición de la frecuencia cíclica, más menos porque ya sabemos que si es hacia la derecha, por ejemplo en este caso se está desplazando hacia la derecha, la velocidad será positiva, y si se va hacia la izquierda, la velocidad será negativa. Entonces eso es un vector. Recordemos que el vector tiene una dirección. Y como ya lo habíamos mencionado, la velocidad máxima se da en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio x es igual a 0, reemplazando aquí, me queda que la velocidad máxima se puede calcular como la frecuencia cíclica por la amplitud. La aceleración también tiene una expresión de esta manera, de acuerdo, la frecuencia cíclica al cuadrado, el menos por la posición. Y también habíamos dicho que la aceleración máxima es cuando la fuerza resultante es máxima. Si la fuerza resultante es máxima, la aceleración será máxima. Entonces eso va a ocurrir en los extremos, ¿correcto? En los extremos. Entonces si x toma la posición extrema, sería A. Entonces los valores máximos de aceleración, el valor máximo se calcula como frecuencia cíclica al cuadrado por A. Se puede deducir también, deducir a partir de la expresión de la frecuencia cíclica, esta expresión para calcular el periodo de este movimiento armónico simple. El periodo se calcula como 2pi raíz cuadrada de la masa del bloque sobre la constante de rigidez del resorte. Y para finalizar, cálculos energéticos. Habíamos dicho que al ser una superficie lisa, la energía se conserva. Podemos calcular la energía del oscilador armónico de esta manera, como 1/2 de la constante de rigidez del resorte por la amplitud al cuadrado, ¿correcto? Entonces eso sería lo básico, lo más elemental. Recuerda que estoy dejando una descripción, en la descripción del video estoy dejando un link para la deducción de las fórmulas que hemos aquí presentado, ¿correcto? Espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, agradecería mucho tu like. Eso va a permitir que el video gane más visualizaciones, llegue a más personas. Y si tú consideras que a alguien le puede ayudar esta información, puedes compartírsela con toda confianza, ¿correcto? Entonces, por mi parte eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.